Buenos días a todos. Feliz puente de la Inmaculada, no de la Constitución, puesto que yo en mi persona no lo celebro. Pero bueno, hoy es fiesta y hoy aquí en Radio Decisión, en Decidiendo con Baraca, pues tenemos un especial. Un especial 6 de diciembre, especial régimen del 78, especial Constitución y nuestros tertulianos, pues hoy 4 personas nos van a dar sus ideas, sus opiniones sobre esto y sobre todo van a responder por las preguntas que yo tenga, algunas preparadas, otras improvisadas, como siempre, así soy yo. Pero bueno, 43 años han pasado desde el 78 y España ha cambiado muchísimo, pero ha cambiado a peor y todavía queda mucho y verás tú lo que queda todavía por llegar. Estamos ahora mismo en un estado que llaman de derecho, pero estamos viendo como cada vez nos están quitando más derechos. Estamos en un estado que tachan como de libertad, pero nos están cada vez quitando más la libertad. Y sobre todo estamos en un estado donde dicen que hay paz, hay prosperidad, con mayor paro, con una crisis económica descomunal, una prima de riesgo o una deuda pública, como queráis llamarle, cada vez mayor, criminalidad a mansalva, pero estamos mejor. Amigos, nos están diciendo que estamos mejor y hay que creerles. ¿Cómo decirlo? Esta situación que tenemos hoy en día en España, muchos la pueden llamar la segunda transición, o que tiene que haber una nueva transición, o que estamos acabando la primera transición y ahora empieza otra, pero lo que tenemos es un régimen de partitocracia. Un régimen donde los partidos políticos, desde siempre ha sido un bipartidismo imperfecto. No había bipartidismo, estaban los partidos minoritarios, que eran los que le ayudaban tanto a uno como a otro a la hora de gobernar, pero hemos tenido una partitocracia y hemos tenido un bipartidismo imperfecto. Ahora hay nuevos jugadores en el tablero, pero no deja de haber una partitocracia. Hace 43 años había un solo partido político, que representaba a todos los españoles. Ahora hay miles de partidos políticos que representan no representan a todos los españoles. Los únicos que representan a todos los españoles son los que están en el Congreso. Que lo veo bien, al que le guste el juego de la democracia, al que le guste el juego de las elecciones. Pero los mismos inconvenientes que ponía el régimen de Franco a los partidos políticos, lo están poniendo ahora en nombre de la democracia. Ahora, para presentarte, necesitas pues, una lista cremallera, tener un número de firmas, un porcentaje de votos después para acceder. No, es que después mucho lío. Lo siento, es que si no hubiera esa ley de puesta o creada, pues, otro gallo cantaría. Y también, ¿qué decir? Que estamos ante un fracaso institucional. Las instituciones ya no sirven de nada. Ya no funcionan, ya no tienen ningún sentido, se crean ministerios por crearse, se gasta dinero por gastar y después tenemos tribunales que no sirven. Tribunal Constitucional que lleva callado sobre el aborto, otro de los crímenes que se supone que es un derecho o nos venden que es un derecho cuando es un asesinato en este régimen del 78, en esta España democrática y de libertad. Tenemos un Tribunal Constitucional que calla sobre el aborto, un Tribunal Constitucional que cayó sobre el estado de alarma donde nos encerraron a los españoles. Y ahora tenemos un Tribunal Constitucional que ha cambiado o va a cambiar porque los partidos deciden. ¿Tenemos unas instituciones correctas, válidas? ¿Ha fracasado el régimen del 78? ¿La Constitución es un papel mojado? ¿Hay un futuro para esta patria nuestra? ¿Hace falta una segunda transición? ¿Qué se buscaba realmente con la amnistía del 77? Porque muchos dirán que la transición es desde la Constitución para adelante, otros desde la muerte de Francisco Franco. Muchas cosas pasaron. El Partido Comunista se legalizó, si no me equivoco, un Viernes Santo. Encima, a Inria y Adolfo Suárez tuvo ya
la guinda del pastel. Ese es el problema que tenemos en España, que se han permitido muchas cosas y se llevan las manos a la cabeza con otras. Por ejemplo, el pasado 20N o 19N, no me acuerdo qué día, el presidente del Partido Popular, el líder de la oposición, si no me equivoco, que es Casado, fue a una misa. ¿Era justamente la misa por Francisco Franco? Bueno, pues sería la misa por Francisco Franco. ¿Qué más da? Ha ido a una misa. El problema viene cuando uno se avergüenza y otros le piden que dimita por eso. Mientras estamos viendo a la vez muchos problemas que hay en España mayor que acudir a una misa. En fin, señores, vamos a hablar de la transición, del régimen del 78, de la Constitución, de su fracaso. Tenemos invitados nuevos, porque como es un especial, tenemos 4 personas. Así que, intro y comenzamos. Tenemos en primer lugar a una invitada nueva, a Zahara Luque, abogada, bueno, jurista que ha sacado la carrera de Derecho. Creo, no sé si está afiliada al PP o no, pero muchas gracias a Zahara por estar aquí y aceptar la invitación y encima tan rápido, porque no te avisé con mucho tiempo. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Ricardo. Buenos días, Ricardo, que son las 11 y pico de la mañana. Muy buenos días, gracias por venir otro día más. Ricardo, podéis leer en La Iberia y lo podéis escuchar en Decidiendo con Baraca. Y como no, tenemos a nuestro trovador de trinchera, Sergio. Buenas noches, buenas tardes, Sergio, buenos días. Bueno, depende, después del Ángel, buenas tardes, buenos días. Gracias por estar un día más aquí y bienvenido. Tenéis el chat privado por si necesitáis algo para moderar. Ahora cuando venga Alejandro lo meto. Así que empiezo. La pregunta principal: ¿ha fracasado el régimen del 78? Y como aquí somos caballeros, vamos a empezar primero por la señorita. Así que a Zahara, por favor, te doy pie. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme y saludo a los dos compañeros. Como jurista que soy, claramente no ha fracasado el régimen del 78. Tenemos que tener claro que el momento en el que estamos ahora, la Constitución que llegó después y el Estado de Derecho que tenemos a día de hoy es gracias a ese régimen del 78. Por lo tanto, tengo que decirlo rotundamente, no es un fracaso. Hay intentos de ver que sí es un fracaso, pero no lo es para nada. El régimen del 78 es la base del Estado de Derecho que tenemos ahora y somos lo que somos a día de hoy gracias a ese momento, a ese régimen que tuvimos y hemos evolucionado. ¿Se podría haber hecho de diferentes formas? Pues claro, en ello está. No es lo mismo verlo ahora que verlo en el pasado. Los tiempos cambian, pero es claro que el presente y en el momento en el que estamos es gracias a ello. Bueno, antes de nada de que le podáis refutar, doy la bienvenida a Alejandro. Gracias por venir un día más. Bueno, estuviste el otro día en La Última Idea. Gracias por estar aquí. Así que el que quiera tomar la palabra, pues puede intervenir. Y Ricardo. Sí, bueno, o sea, simplemente no coincido con Azahara. Sobre todo, o sea, hemos preguntado si ha fracasado y realmente dice el Estado de Derecho en el que vivimos es la mayor prueba, el mayor reflejo, ¿no? de la ausencia de fracaso. Pero sin embargo, yo me cuestiono eso cuando hemos visto cómo las disposiciones legales son permanentemente vulneradas, ya sea por un poder o por otro, incluso ya sea haciéndose valer del propio derecho para hacer ilegalidades contra la propia Constitución, ¿no? Lo tenemos bastante reciente con los estados de alarma inconstitucionales, ilegales y amorales, que además han arruinado y han destruido buena parte del tejido productivo español y lo han dejado bastante mermado, haciendo que España pase de ser el motor económico de Europa en 2019 a ser la economía que más ha sufrido esta crisis, tal vez precisamente por un modelo de negocio, un modelo de economía que se ha derivado un poco también de descuidar las estructuras básicas de España,
como economía, ¿no? Una vez que entra la Unión Europea. Pero eso ya es otro tema. Y después también vemos cómo este Estado de Derecho es permanentemente vulnerado, atacado, menospreciado, cuando hay permanentes injerencias de un partido, bueno, un partido no, de un poder, que es un poder partitocrático, pues que, por ejemplo, a los jueces le hacen la vida imposible, a nada que intentan tocar un poco esa estructura de poder que empiezan en el Parlamento y termina en la sede de un partido popular, de un partido socialista, un Unidas Podemos o cual sea, me da igual. Tenemos, por ejemplo, el caso de la jueza Ayala, es la más flagrante, ¿no? Y vamos, el caso, o sea, que a lo mejor vamos a conocer los andaluces, ¿no? Como tenemos una banderada, una jueza que intenta hacer justicia según estas leyes que supuestamente garantiza el Estado de Derecho y, sin embargo, van a por ella hasta el punto de hacer que desaparezca por la presión mediática que estaba realmente sufriendo. Entonces, realmente, si es centrándonos en lo que es el Estado de Derecho en sí, pues es que realmente vemos como los derechos al final son papel, o sea, es muy bonito lo que se dice, ¿no? Y de verdad es algo realmente bello, pero a la hora de la verdad, pues vemos como es que realmente no sale para adelante, ¿no? Entonces, o sea, hay permanentes... Ricardo, ¿Sí? finaliza ya. No, Para eso, darle que turno hay permanentes vulneraciones, ¿no? De la separación de poderes en la cual se supone que se ancla el Estado de Derecho. Y lo digo también, pues eso, también como propiamente jurista, ¿no? Gracias a Dios. Entonces... Bueno, ¿verdad? Creo que aquí todos sois juristas, si no me Sí, equivoco. sí. Alejandro, creo que también es No sé jurista. Alejandro no tengo el gusto de conocerle. Sí, también, el único politólogo yo, los demás juristas, por eso yo soy el moderador, Sí. Vosotros me habléis de leyes. Sergio, por favor, responde si puedes responder a uno de los dos, a Ricardo, a Zahara, o dar tu opinión. Yo, bueno, estoy, como si imagináis, más serenidad de Ricardo, aunque en una cosa le doy la razón a Zahara, que yo creo que el régimen de 78 ha triunfado. La pregunta es, ¿qué objetivos tiene el régimen de 78? ¿No? Yo creo que claramente ha triunfado porque lo que se propusieron a todos los niveles, es decir, todos los grupos de poder, a nivel legislativo, etcétera, en la transición se ha cumplido, ¿no? Es decir, a todos los niveles, es decir, las autonomías, todo a nivel jurídico, ¿no? Los objetivos que se plantea la Constitución. Entonces nos encontramos ahora mismo en un país en el que hay 100.000 abortos, donde hay un separatismo galopante que nunca ha existido con la fuerza que tiene ahora, ni siquiera, en fin, cuando digamos, el régimen jurídico que regía sobre España era infinitamente más descentralizado, por ejemplo, durante el siglo de oro o, bueno, incluso durante el siglo XVIII, era infinitamente más descentralizado que ahora y no había este separatismo. Entonces, es decir, un poco resumiendo, todas las bases que plantea el régimen de 78, estoy de acuerdo que hoy siguen vigentes. Es decir, donde estamos hoy ahora es gracias a lo que se hizo la transición y en los años 80. La cuestión, lo que tenemos que plantearnos es si es bueno el aborto, si es bueno el separatismo, si es buena la corrupción, si es bueno que, no sé, un alcalde de un pueblo de 2.000 personas cobre más que el presidente del gobierno, etcétera. Entonces, hay un vínculo lógico, desde el punto de vista lógico-formal, lógico-matemático, entre la situación en la que estamos ahora, que es, por otra parte, la mayor crisis de la historia de España precisamente desde la invasión musulmana. Entonces, si eso es bueno, vale. Pero que los objetivos que se plantearon a la muerte de Franco se han cumplido con creces, por supuesto. O sea, todo lo que vemos ahora, bueno o malo, eso ya cada uno lo juzgue, yo creo que es bastante evidente, pero todo lo que vemos ahora tiene un vínculo obvio con lo que se hizo la transición, que a fin de cuentas es, bueno, pues la construcción del régimen del 18 de julio, que de hecho, más o menos hasta ahora ha sobrevivido sin excesivas modificaciones estructurales, realmente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la pregunta, ¿ha triunfado? Yo digo que sí, o sea, no ha fracasado. Hubiera fracasado, por ejemplo, pues si en las intentonas golpistas se hubiera tumbado, o etcétera, ¿no? Pero ha triunfado, es decir, ha triunfado y con una amplia aceptación popular. Otra pregunta es si eso es bueno o si los objetivos que se plantearon durante la transición, repito, son buenos, ¿no? Yo obviamente pienso que no, pero respondiendo a la pregunta, por supuesto que ha triunfado. No, en ese sentido te doy totalmente la razón, porque vamos, ha triunfado porque nadie dice que hay que acabar con él, salvo los de siempre, los que estamos siempre, que bueno, que gracias a Dios cada vez somos más. Alejandro, finaliza tu tierra
Y si quieres, te doy paso, cierra con este tema y pasas al siguiente, que es la Constitución, si es un papel mojado. O sea, cierra ya el tema de la transición y empieza con la Constitución, si quieres. Bien, pues a ver, lo primero de todo, no he tenido la oportunidad de escuchar completo las alegaciones que ha hecho en este sentido Azahara con el tema de la Constitución, pero bueno, tampoco me hace falta en el sentido de exponer lo que a mi juicio constituye el régimen del 78, ¿no? El régimen del 78, al fin y al cabo, como estoy evidentemente de acuerdo tanto con Sergio como con Ricardo, es sentar unas bases y es un triunfo absoluto. Pero es un triunfo absoluto en apoyarse en ciertas fuerzas políticas, por así decirlo, y en establecer un sistema de elección político, que es el germen de todo, y el establecer el centro del poder. El centro del poder, al fin y al cabo, son partidos políticos que están blindados constitucionalmente, son entidades privadas, pero sufragadas con dinero público. Y son las entidades que controlan verdaderamente el régimen. La diferencia está en las intenciones y en la manera de actuar de esos partidos políticos. Hay partidos políticos, como el Partido Socialista, que cumple sus objetivos sin tapujos. Económicamente, evidentemente, es un absoluto y completo desastre, y aparte sigue con su agenda política, que es la de la desintegración y destrucción absoluta de España en todas sus facetas. Pero luego tenemos la otra horma del zapato, que es el Partido Popular, que hace exactamente lo mismo que el Partido Socialista, pero luego lo vende todo con un cariz de recuperación económica. Evidentemente, en datos macroeconómicos, últimamente, el Partido Popular nos ofrece una serie de soluciones políticas, que sí que es cierto, ¿no? Evidentemente, pasamos de 4 millones, casi 5 millones de parados a 3 millones. Sí, esos son datos macroeconómicos, porque el empleo que se habría creado era un empleo absolutamente precario. Pero centrándonos en el tema de este régimen, al fin y al cabo, los objetivos están cumplidos desde el momento y desde el punto de vista en el que cuando, como popularmente se dice, el régimen se hace el harakiri en el año 76 con la ley de la reforma política, la sucesión de los actos, de los elementos fundamentales que han ido constituyendo este régimen ha sido por consenso. Aquí hemos establecido una ley del aborto por consenso. Aquí hemos dado poder a los partidos separatistas que quieren romper la nación por consenso. Y aquí lo que hemos hecho, absolutamente todo lo que ha constituido una rotura y socavar la soberanía nacional y la unidad de España, ha sido por consenso constitucional. Una constitución que a lo único que se dedica en todos sus artículos es a contradecirse en unos artículos con otros. Y lo único que deja es la puerta abierta para que en un futuro el partido político de turno, apoyado en el partido disolutivo de turno, tenga las armas perfectas para poder manejar a su antojo las cuestiones nacionales que siempre vayan en contra de la unidad nacional. Porque aquí la Constitución, hay que recordar, solo se ha cambiado en una ocasión, que fue cuando la señora Merkel nos dio el cogotazo con el techo de gasto. En dos, Alejandro, en dos. Para el sufragio pasivo de los inmigrantes, si no me equivoco. Bueno, pero vamos, el que afecta de verdad es el de Merkel, en verdad. El otro. Entonces, al fin y al cabo, tampoco... es una injerencia que se hace más en el espíritu constitucional, que el espíritu constitucional es, desde un primer momento, el construir un arquetipo legal para poder acceder al mercado común. Un mercado común al que todo el mundo sabe cómo accedimos y qué es lo que supuso. Pero con la máxima concisión posible, intentando finalizar ya, el régimen del 78 lo único que significa es el ponerse de acuerdo unos y otros para llevarse un trozo del pastel. Al fin y al cabo es el famoso café para todos, ¿no? Aquí todos se han llevado algo. Fuerzas políticas que en su día eran absoluta y completamente irrelevantes, pero que tenían un peso específico en la opinión pública, como podían ser los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos, etcétera, se les dio un poder notorio y luego una lidón que para lo único que sirve es para que unos y otros, tanto el Partido Socialista actualmente como el Partido Popular en el pasado, se apoyasen en este tipo de formaciones políticas a cambio, evidentemente, de concesiones, pues aparte de los pactos que tenemos ahora presupuestarios, tenemos los pactos del Majestic de Aznar con Pujol, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, instituir una república coronada, que es lo que tenemos allí, con una jefatura del Estado que tiene una serie de atribuciones constitucionales que unas cumplen a la perfección y otras no tanto. Evidentemente, han surgido con el tema de los indultos informes jurídicos bastante relevantes y bastante precisos sobre las capacidades o no del rey de firmar o no, pero desde el punto de vista constitucional podría entrar un cierto amparo
para el jefe del Estado para intentar oponerse ante esta decisión evidentemente arbitraria y contraria a los intereses de la nación. Pero políticamente... Alejandro, finaliza ya, que voy a darle paso a... Pero políticamente absolutamente injustificable que un jefe del Estado, que un rey de España ponga en la calle a esta gente. Voy a hacer una cosa, 2 minutos para contestar por si tenéis algo, porque he visto a gente apuntando, sobre todo ahora, Zahara, te he visto apuntar muchas cosas, así que 2 minutitos para refutar, para responder, y después 5 minutitos para que habléis del tema o de lo que queréis en esto, porque si queréis en verdad usar los 7 minutos para responder del tirón, o 5 o 6, lo que queráis. Zahara, te doy el turno, así que si quieres contestar alguno de los de aquí o hablar del tema. Sí, bueno, estoy totalmente con lo que ha dicho Sergio. No ha sido un fracaso el régimen del 78, ya que al final es lo que tenemos y supone esa transición. Y sobre todo mencionar que el régimen del 78 lo que ha sido y es y va a ser siempre es esa ruptura con el pasado, esa ruptura con lo que teníamos antes. Entonces, solamente por eso no puede ser un fracaso, ya que nos ha cortado radicalmente con lo que teníamos y ha llegado a que seamos lo que somos a día de hoy. Solamente introducir eso. Y sobre la Constitución, papel mojado, ¿se cumple a rajatabla? ¿Cambiarías algo? Bueno, pues para mí no es un papel mojado. Creo que la Constitución española llegó en el mejor momento que podía llegar y fue creado por los padres juristas. Y además tenemos también que mencionar que ya no solamente por los padres juristas, sino que fue ratificada por el pueblo, por la sociedad. Y para mí eso es lo máximo, tanto se dice en toda la Constitución como en el preámbulo de la Constitución española. Fue ratificada por esa sociedad y no hay nada mayor que eso para un jurista que esa ratificación del pueblo. También mencionar que el artículo 6 de la Constitución española, ya que cuando nos referimos a que es un papel mojado, muchos pensamos en una modificación de este articulado de la Constitución española. Y me gustaría leerlo porque dice el artículo 6, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Por lo tanto, solamente referir que si se tendría que hacer alguna modificación o alguna reforma a esta Constitución, que claramente, ya como ha dicho Alejandro, se hizo 2 modificaciones del artículo 13.2 y del artículo, si lo encuentro, 135 de sostenibilidad financiera, siempre y cuando se vayan a hacer una reforma hacia los artículos de la Constitución española, deben hacerse primando este artículo 6 de la Constitución española, nunca en contra de nuestro sistema, de nuestro Estado de Derecho y nunca en contra de nuestra ley suprema, de nuestra Carta Magna, como es la Constitución española. Y también me gustaría referirme a los 2 tipos de reforma que podemos encontrar a la hora de hablar si es un papel mojado de la Constitución española y si queremos que sea una reforma. Tenemos que mencionar 2 artículos que son el 167 y el 168 de la Constitución española, en el que el 168 es de revisión total o parcial del artículo 1 al 9, del 15 al 29, el del 56 al 65, y después el 167 que incluye los demás artículos. Entonces, resumiendo, si para mí es un papel mojado, no lo es. Llegó en el mejor momento, contiene un articulado magnífico y si me lo permitís, para mí es una obra de arte. Creo que como jurista no hay nada mejor que estudiar nuestra Constitución. ¿Que puede tener fallos? Claramente puede tener fallos porque, como he dicho anteriormente, no es lo mismo ver la historia en el presente que verla en el momento en el que sucedió. Se creó esta Constitución en un momento corto de tiempo, en el que tuvo que hacerse de una forma rápida y sinceramente creo que en el momento preciso en el que se hizo la hicieron de una forma perfecta y que a día de hoy sigue implantándose, sigue funcionando y creo que va a seguir funcionando durante muchísimos más años porque vemos que el articulado ampara y recoge muchos de los problemas que a día de hoy tenemos. ¿Que debe de ser reforzado? Claro está, debe ser reforzado en muchos ámbitos porque si no lo que conseguiremos es que se acabe con la corona en España, que ataquen a la nacionalidad española y que se ataquen otros términos de nuestra Constitución. Pero no es un papel mojado, solamente hace falta reforzarla un poco más y meter sistemas que la amparen. Pues, vamos, yo no estoy de acuerdo contigo, pero
como aquí tenemos la libertad de que cada uno piense lo que quiere, y he visto a más de uno lamerse y decir, pero ¿qué está diciendo esta mujer, por favor? Voy a dar paso a Ricardo y así continúa él. Y no sé si tiene que refutar algo, no sé si quiere comentar algo a la Constitución. Ricardo, tiene el tiempo. No, sí, o sea, construir un poco sobre lo que ha dicho Azahara, que bueno, es un buen repaso, por supuesto, pero también es decir, ya ha puesto como argumento algo que es una premisa que no es válida a la hora de debatir, y es decir que es simplemente que es bueno porque es fruto de la transición y es una ruptura con el pasado, y nada, que por romper con el pasado es algo bueno. Y sin embargo se da en un paradigma en el que cada vez más pues la gente incluso echa la vista a las generaciones que le precedieron como algo bueno y como algo ejemplar, ¿no? Realmente. Entonces, simplemente eso es una trampa moderna, ¿no? De que lo nuevo es lo bueno y lo pasado es lo malo. Y no hablo ya aquí simplemente ya del periodo de Franco ni nada, eso, simplemente hablo ya pues incluso mirando con perspectiva histórica, echándose hacia detrás, ¿no? Y es simplemente ya incluso el hecho de que nosotros, que hemos vivido siempre en este régimen, pensamos que es lo mejor que hay, pero no hemos tenido tampoco la suerte o la desgracia de vivir en otro anterior. Entonces, realmente, ¿con qué comparamos? ¿Estas ideas son realmente así porque hemos experimentado eso, o es propaganda, se podría decir, que se nos vende desde el primer minuto en cualquier facultad? Y lo digo simplemente porque yo también he estudiado Derecho y sin ningún problema. Pero a mí siempre me ha gustado ser bastante crítico con lo que he visto, he estudiado, y bueno, y no por simplemente ver las cosas como son y demás, pues ya va a ser bueno de por sí. Es verdad que, bueno, que sí, o sea, ahora tendríamos algunas prerrogativas, pero las prerrogativas se le dan y se le quitan a los ciudadanos según convenga el momento. Y también lo podemos ver ahora que, por ejemplo, se nos había quitado incluso la misma libertad de movimiento a partir de cierta hora, ¿no? Con los toques de quedas y con otras medidas que han demostrado ser arbitrarias y que incluso han sido tomadas por comités de expertos que jurídicamente tendrían su base, pero la realidad es que no estaban formados por nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues eso simplemente para comentarlo. Y después, bueno, simplemente otra cosa también que quiero decir es también la trampa, ¿no? También de lo que ya es positivismo o la doctrina de Kelsen, ¿no? Que estudiamos también ahí en Derecho, ¿no? De que es bueno porque es ratificado por el pueblo, pero incluso yo ahora me pregunto y simplemente lanzo la cuestión de que si ahora de repente se hiciese, pues eso, una reforma constitucional, imaginaos simplemente, ¿no? Que a nivel de Constitución se metiese un artículo de que sería deportado todo español que no estuviese vacunado, o todo español que no cumpliese tal condición no tendría tales derechos, y saliese la mayoría votando que sí. ¿Acaso porque lo ratifique una mayoría ya es algo bueno? Simplemente también eso, hablar un poco del fundamentalismo democrático, como diría Gustavo Bueno, el filósofo, de que no, ya como lo dice la mayoría, ya es bueno, ya tiene sentido y ya tiene que ser aceptado. Pues es que hay cosas que, aunque lo digan la mayoría, pues esconden males, ¿no? Y la historia lo demuestra, ¿no? Y como ha habido mayorías que han estado dispuestos a aceptar cualquier ley, no voy a hablar de ningún régimen en concreto, no voy a hablar, pues eso, no voy a hacer lo típico de decir tal señor de la Segunda Guerra Mundial o tal del siglo XIX, porque los ejemplos abundan de cómo a raíz de mayorías muchas veces lo que se ha hecho ha sido desarrollar realmente, pues eso, una especie de subyugación, ¿no? Y de hecho la izquierda indefinida de hoy día, la izquierda posmoderna estatal del PSOE y de Unidas Podemos, se ancla mucho en la defensa de las minorías porque parten de esa prerrogativa, de que las mayorías pueden ser incluso opresoras, ¿no? Entonces, Sergio, simplemente esos comentarios. Acaba Ricardo, damos paso a Sergio y Alejandro. Y después, simplemente respecto a lo de que si es papel mojado o no, pues mira, simplemente a la hora de analizar las injerencias y los ataques que ha habido producidos desde fuera de España y también desde dentro de España, y que al final han quedado sin ningún tipo de repercusión, ¿no? Es decir, que alguien me diga qué pasó con la Unión Europea, con Bruselas, cuando cogía a Puigdemont, o bueno, todos los capítulos que ha habido al respecto, o qué ha pasado aquí cuando el secesionismo ha estado y sigue estando vulnerando, discriminando y bueno, y al fin y al cabo con su agenda sigue hacia adelante atropellando a los españoles que no comparten esas ideas y sin ningún tipo de problema ni miramiento. ¿Qué constitución hay allí para hacerla valer? O por ejemplo con el asunto del aborto, ¿qué constitución hay
cuando lleva el Tribunal Constitucional 11 años sin quererse pronunciar, Exacto. esperando precisamente a un cambio social que está siendo inducido, ¿no? El miedo a la mayoría. El miedo a la no sé si es el miedo a lo que sea. Bueno, el miedo a la minoría, pero... Yo simplemente destaco que hay celeridad para hablar de inconstitucionalismo en ciertos casos y en otros no. Y unas veces hablan de una forma y otras veces otra, y entonces, eso lo estamos viendo a diario. Simplemente pero... ese hecho de jugar con las palabras y con las leyes ya demuestran que la Constitución no es algo que se pueda hacer valer siempre, ni mucho menos, y que efectivamente se queda desvirtuada y desactualizada y por consiguiente mojada. Sergio. Vale, pues voy a intentar dar un repaso un poco rápido a lo que habéis comentado. De hecho, justo iba a hablar también de fundamentalismo democrático del maestro Gustavo Bueno, que me lo ha pisado Ricardo, pero vamos, bien. Que al final es un poco esa idea, bueno, del positivismo llevado al extremo, ¿no? Además, por otra parte, una idea relativamente, bueno, superada por la doctrina, porque a nivel intelectual es evidente, ¿no? Pero incluso ya a nivel mayoritario está superado, ¿no? Un poco esa idea de que porque algo esté escrito es cierto. O sea, eso no es así. Y de hecho, precisamente eso rompe toda la tradición jurídica, ya no solo española, sino clásica. O sea, clásica, y nos podemos remontar, si queréis, incluso hasta los presocráticos. Es decir, esa idea de disociar justo de ley es algo tan antiguo como el mundo, porque desde que el ser humano es ser humano entiende que porque un legislador ponga algo por escrito no hace que esté bien, porque por eso se ha hablado 1000 veces, en fin, en cualquier autor clásico vemos conceptos como tiranía, etcétera, ¿no? Entonces, no toda ley es justa, no toda ley es legítima, que es lo contrario al positivismo y, bueno, en fin, al liberalismo jurídico, ¿no? Entonces, y esto lo enlazo un poco con lo que también decía Zara, de que evidentemente la Constitución sirve para romper con el pasado, pero no solo con los 36 años de régimen del 18 de julio, sino con toda la tradición jurídica española, que a su vez entronca con la tradición jurídica clásica europea, que nos lleva, pues en fin, a los albores de la civilización, y ya vuelvo a los presocráticos, el paso del mito al logos, y en fin, desde que el hombre se baja del árbol, ¿no? En fin, por poner un poco la imagen, ¿no? Entonces, eso por una parte. Luego, respecto a lo de si... Luego, lo que hablaba Zara de reforzar la corona y la nacionalidad, bueno, lo ha comentado antes Mille, ¿no? Desde el año 78 vimos una república coronada. O sea, no sé, este programa lo hemos hecho, pero no se puede llamar a esto monarquía, ¿no? Hay una jefatura de Estado hereditaria, correcto, pero entonces precisamente quien vacía de peso tanto de potestas como de autoritas a la corona es la Constitución, ¿no? Luego el tema de la nacionalidad, bueno, encima justo esa palabra, pues bueno, yo creo que en la Constitución ya sabemos todos cuándo aparece la palabra nacionalidad y para lo que ha servido, entonces no me voy a meter con eso. Y luego respecto a si es papel mojado o no, pues bueno, yo tengo en este sentido un poco la misma postura que el régimen del 78. Es decir, el régimen del 78 tiene unos fines y los ha conseguido. Yo creo que la Constitución es igual. Es decir, la Constitución, yo no creo que sea papel mojado en tanto en cuanto la Constitución se crea con unos fines y ha conseguido esos fines. Otra cosa es que caigamos un poco en la ingenuidad de creernos que determinados artículos son artículos, digamos, que se añaden a la Constitución con una voluntad real de que sean ejecutados. Es decir, es como, por ejemplo, el artículo de derecho a la vida, ¿no? Eso lo dijeron, ahora no recuerdo quién fue concretamente, pero los padres constituyentes lo dice en un momento que este artículo no vale tanto como para defender el aborto como para defender el no aborto. Es decir, es algo que se mueve un poco en un gris, que depende el matiz que le quieras dar. Entonces, si nos tomamos la Constitución al pie de la letra, que por otra parte, desde un punto de vista más ingenuo y un poco más lego, es lo lógico, es decir, si la ley pone esto, es que se va a cumplir, podremos decir que la Constitución es papel mojado y se ha visto a todos los niveles. Es decir, desde derechos tan básicos como el derecho a la vida o derecho a la vivienda, como el 155, en fin, como vemos que, digamos, la parte buena de la Constitución no se aplica. Pero yo creo que hay que entender qué es la Constitución, también como ha dicho Zara, en qué momento se escribe y por qué se añaden determinados artículos. Entonces, la Constitución, como el régimen, tiene una serie de objetivos, como son, pues eso, el aumento del separatismo, la descristianización de España, la secularización de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, eso se ha cumplido. Otra cosa es que caigamos en la ingenuidad de creernos que, bueno, pues que se consagra el derecho, pues eso, repito, vivienda, vida, libertad de expresión, cuando hemos visto que aquí ha habido libreros en la cárcel, se han cerrado editoriales, etcétera. Obviamente, claro, pero eso me parece muy ingenuo. Yo creo que todos sabemos en qué momento se escribe la Constitución, que la escribe, dónde se escribe, de hecho, que también es un secreto a voces, pero salió en el Twitter oficial, ¿no?, de la Gran Logia de España, ellos diciendo, no, es que la Constitución se escribe en una logia nuestra, o sea, una cuenta verificada y tal, que no es que sea un friki escribiendo en un blog. Entonces, bueno, yo creo que si metemos todo esto en una olla y hacemos un potaje, el resultado es el que es de forma inequívoca. Entonces, más allá de que consideremos que algunos artículos se lo pasan por arco el triunfo, sí, pero ¿alguien pensaba
que esa serie de artículos se iban a aplicar? ¿Alguien se pensaba realmente que escribiendo la Constitución que la escribe, en el momento que se escribe, para lo que se escribe, el artículo de que todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España se iba a cumplir? O sea, ¿alguien de verdad se pensaba eso? ¿Alguien se pensaba que las Fuerzas Armadas iban a cumplir la misión que la Constitución les asigna, que por otra parte es la misma misión que les asignaba las leyes fundamentales del régimen 18 de julio? Es decir, no hay en el tratamiento al ejército no hay ni un solo cambio. Literalmente, de hecho, si leéis la parte de la Constitución que dedica a las Fuerzas Armadas y la parte de las leyes fundamentales que también dedica a las Fuerzas Armadas, es igual. O sea, hay cambios, en fin, palabras por palabras a nivel, en fin, sinónimos. Yo creo que todo el mundo era consciente que no se iba a cumplir. O sea, todo el mundo era consciente. Bueno, todo el mundo no. De hecho, la mayoría del pueblo español quizá no. Pero la gente, tanto los que la hicieron como los que se olían la tostada, lo sabían. Y ya por acabar, un poco, vuelvo como empezaba, el tema de que fue ratificada y tal. Para empezar, si nos situamos en el contexto, la gente iba a votar lo que le pusieran. O sea, quiero decir, no es por decir que la gente era tonta ni nada, pero estamos en un momento bastante inestable donde quien te ofreciera algo de orden, vamos a decir, se iba a votar. O sea, no creo que, bueno, creo no, lo sé, no se leyó todo el mundo la Constitución y dijo, pues mira, me encanta. O sea, hay un montón de artículos que se pueden haber cambiado para precisamente ahorrarnos una serie de problemas que tenemos ahora, incluso aún comprado otra reforma de 78, pero una serie de problemas que tenemos ahora se pueden haber cambiado y la gente lo hubiera votado igual. Entonces, la gente votó eso porque le pusieron eso delante, igual que votó la reforma política, igual que durante el régimen votó también con una mayoría apabullante leyes que eran contrarias. Entonces, la gente que hizo, pues votar lo que el Estado les decía que tenían que votar. Hubo una postura mayoritaria a favor del sí, ganó el sí. En referéndum durante el franquismo también ganó el sí. Entonces, allá, y ya con esto, al margen de este contexto concreto de España, las mayorías nunca han sido, hasta ahora, hasta hace pocas decenas o un siglo y medio, nunca han sido un argumento de peso, porque siempre se ha entendido, que es un axioma básico de la civilización, que si la mayoría más uno dicen que, no sé, hay que matar a todos los pelirrojos, pues bueno, siempre ha habido una voz cabal y civilizada que ha dicho, oye, no, para matar a alguien, pues bueno, tendrá que haber un soporte jurídico, filosófico, religioso, político, etcétera, mayor que lo diga la mayoría más uno. Entonces, a todos los niveles, la mayoría nunca ha sido un argumento de nada, salvo algunos casos neutros, en fin, por poner un ejemplo un poco absurdo. Incluso, Sergio, y sí. te corto, incluso se la han saltado, por ejemplo, en el tema de las comunidades autónomas, también otro regalito sí, bueno, de régimen del 78, sí, y en el ejemplo de Almería, que se negó. Sí, pero en el ejemplo de Almería, que votó no, pero se saltaron y cambiaron los artículos y pusieron otra idea. Sí, como ya habéis calentado, que ya llevamos 27 minutos, habéis calentado, ahora ya sí que tenéis, venga, cada uno que diga sobre el mismo tema, os pongo otra pregunta al aire, vais cogiendo vosotros el vuelo, os pongo la voz a todos y vais hablando y os vais entrecortando, que no se alargue más del tema y vais diciendo... Sobre si tenéis que refutar algo que se ha dicho anteriormente, como sé que habéis escrito, lo comentáis. Si queréis hablar sobre el nuevo tema que propongo, es una nueva transición. Hace falta una nueva transición ahora mismo porque lo que había antes era un intermedio, un paso a, o como ahora hay una nueva sociedad de España distinta a la que había en 1978, en 1980 y en el 90, hace falta ahora mismo una nueva transición. Yo lo tiro al aire, vosotros, si queréis ahora mismo, refutáis a Sergio, refutáis a Zara, a Ricardo, a Alejandro, os respondéis sobre esto. Así que sí voy a dejar, si acaso, a Alejandro, que empieces tú, si quieres, Alejandro, tanto refutando algo o la nueva transición, y los demás, por favor, al vuelo, pues he visto tomar nota, así que aprovechad. Pero también cortito, también seas cortito, que quiero dar voz a todos. Vale, lo primero de todo, cuando se hablaba del valor que tiene la Constitución, que ya se ha tratado aquí por todos, por el asunto de ser ratificada por el pueblo español, habrá que situarnos primero de todo, desde un punto de vista lógico, en el momento actual. Fue ratificada hace 45 años. Probablemente de los que votaron esa Constitución queda vivo el 20%. Entonces yo creo que, además, en lo que se esfuerza mucho el constitucionalismo español es en el blindaje de la misma Constitución. No se ha abierto la puerta a reformar la Constitución porque todo el mundo tiene miedo a que le quiten la parte de su pastel. Entonces, deberíamos empezar a plantearlo. Y porque es muy difícil, porque hay que votar una nueva elección. Claro, evidentemente, que eso es otro de los temas que se pueden tratar al respecto. Sobre lo de que supone una ruptura con los 36 años anteriores, porque esta Constitución tiene unas semejanzas en, bueno, prácticamente todos sus puntos
con la Constitución de 1931. Nos devuelve al liberalismo político, nos devuelve a las nacionalidades históricas, nos devuelve al divorcio, nos devuelve al laicismo, nos devuelve, al fin y al cabo, a una serie de cosas que precisamente se habían superado en los años subsiguientes y que por el hecho que comentaba antes Ricardo de ser moderno, ser avanzado, un avance, un laicismo que se lleva promulgando desde hace 200 años, la damos por bueno. Pero al fin y al cabo nos devuelve una situación de conflicto social entre los españoles, conflicto social por temas superadísimos como la lucha de clases, nos devuelve al conflicto social por los nacionalismos periféricos y nos devuelve al conflicto social, al fin y al cabo, por la lucha también religiosa de despojar a España de su tradición cristiana. Otro de los apuntes es, Azara, que has dicho que es una obra de arte la Constitución. A mí me gustaría pararme en el artículo de la Constitución en el que promulga la unidad nacional y en el mismo reconoce las nacionalidades. Dos términos que juntos en el mismo artículo vienen a ser un tanto contradictorios. Ya no hace falta intentar promulgar eso, intentar plasmar eso en la Constitución, sino que hay que ser ligeramente burdo para anunciar en el mismo artículo que España es una unidad indivisible y a la vez decir que España está compuesta por nacionalidades. También hay que atender al órgano de control constitucional, que es el Tribunal Constitucional. Al fin y al cabo, la Constitución es una ley que sirve para dejar la puerta abierta para hacer un desarrollo normativo a gusto y deseo de los que lo realizan. Y tenemos ejemplos, ¿no? Esta Constitución, como ya se ha dicho aquí, proclama el derecho a la vida, pero sin embargo, aquí existen unas leyes del aborto desde el año 1985 que esta Constitución, bueno, puede ser contradictorio, ¿no? Como el artículo del matrimonio, ¿no? Que la interpretación constitucional del matrimonio, del Tribunal Constitucional a la hora del matrimonio homosexual puede darle la vuelta en función de la conveniencia. Al fin y al cabo tenemos una ley de desarrollo de esta Constitución, que es la ley del Tribunal Constitucional, que lo que hace es darle plenos poderes a ese Tribunal Constitucional para que interprete la Constitución. Y interprete la Constitución como esa Constitución reparte la representación política en el Poder Judicial. Es decir, los partidos políticos están representados en los órganos de decisión de la interpretación constitucional a partir de los 12 magistrados que tienen en el Tribunal Constitucional que se van repartiendo. Y ese Tribunal Constitucional, en función de las mayorías parlamentarias, tiene una tendencia u otra. Y en esa tendencia, ese Tribunal Constitucional decide, hace y deshace lo que le apetece y lo que le da la gana con una intención claramente política. Y la interpretación de la Constitución les importa un bledo, porque cuando quieren hacen interpretaciones absolutamente concretas, fija al pie de la letra, y cuando no, y otras veces, hacen pues, interpretación como el artículo del matrimonio, que se dice claramente hombre y mujer, pues nos sacamos de la manga al aire. Lo del tema del matrimonio, y te corto, Alejandro, te corto. Sexual, dime. No, te corto ya en el sentido para dar pie a otro, porque estoy viendo gente apuntar, pero también quiero hacer hincapié yo en el estado de alarma, que el estado de alarma dice una cosa, dicen cómo tiene que cumplirse y se ha saltado y estábamos en un estado de alarma y había otras leyes que podían estar por encima de la Constitución, pero todos aquí presentes hemos visto que la Constitución se supone que es el pilar de las leyes fundamentales del Estado. Zara, te veo copiar y a menos que estés redactando una lista negra de nosotros demás, por favor, di todo lo que estés escribiendo. Bueno, pues... A menos que sea la lista de la compra. No. Con lo que acabas de decir del estado de alarma, yo soy de las personas que creen claramente que era un acto inconstitucional y no entiendo cómo a día de hoy todavía no se ha manifestado esa situación, porque creo que era clara que era inconstitucional, así lo hemos visto y así creo que lo vamos a seguir viendo. Me gustaría referirme a Alejandro cuando se ha referido y ha dicho que es burdo decir que hay nacionalidades en España y que lo incluye la Constitución española. Yo sinceramente que tenemos que señalar que a la hora de referirnos a una palabra existe una terminología y es muy distinto definirla de una forma y definirla de otra. Creo que a día de hoy lo que ha pasado es que hemos confundido esa definición que incluyeron nuestros padres de la Constitución española del nacionalismo, la hemos confundido claramente. España es un estado de costumbres y no veo para nada malo decir que España se incluye nacionalidades. Solamente ha sido una mala interpretación. Solamente tenemos que recordar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en ese preámbulo que se confundieron esa mención de nación que incluían y era por una mala interpretación. Entonces, creo que una palabra u otra significará una cosa u otra dependiendo de esa terminología, de esa definición que utilicemos.
sinceramente creo que a día de hoy hemos utilizado muy mal esa terminología de nacionalismo que viene ahí en la Constitución. Y antiguamente, cuando hicieron esa Constitución, se referían a otra cosa, no se referían a lo que a día de hoy vemos o como lo intentamos atacar. ¿Y entonces qué es a lo que se referían? Pues se referían a que España está formada por nacionalismos en el sentido como Cataluña, está el País Vasco, está Cataluña, pero no en un nacionalismo. Está formado por naciones. No naciones, sino que tenemos que ser conscientes de que España está construida por costumbre y que ellos eran parte de esa costumbre. Entonces, es bien decir que son una... La costumbre precede siempre a la tendencia política, que es el nacionalismo, que nace especialmente a final del siglo XIX. España estaba constituida por reinos, no estaba constituido por naciones, que no es lo mismo. Bueno, pero utilizaron ese término en ese momento, solo que los catalanes lo han llevado al terreno que ellos han querido. No, al fin y al cabo la terminología es muy específica. Quien está ahí no es gente tonta ni mucho menos, y gente que se vaya a confundir ha utilizado un término. O sea, si dijo que España era una nación de naciones, nacionalismo, lo que quieras que se dijese, nacionalismo en este caso vale genial, pero sobre todo como uno sabe a qué se refiere, sobre todo especialmente el término de nación, nación-estado y todo lo que conlleva el nacionalismo viniendo encima de la época de la que se viene. Por supuesto que sois consciente, lo que pasa es que el precio a pagar por parte de los apoyos periféricos estratégicamente repartidos con la ley de ON es un precio que a ellos, especialmente a los separatistas, les conviene dejar bien atado y tener ahí su reconocimiento y la vía de entrada y sobre todo asegurarse la representación política de una minoría inexistente que a base de hacerse fuerte con una ley injusta que desproporciona el valor de un ser humano frente a otro a la hora de votar, si es que eso ya queda algo de eso, pues se aprovechan de esa trampa para al final conseguir una mayor representación y torpedear realmente la Constitución que en su día pudiesen estar apoyando. Pero lógicamente aquí, yo no sé si ha sido a Sergio o Alejandro que han hablado de repartir tartas y demás, y yo es que lo he visto muy bien, porque al final realmente las cosas son como son, nos gusten más o nos gusten menos, y queramos creer que esto es una democracia o lo que sea, pero esto al fin y al cabo es un régimen de partidos, y no pasa nada por decirlo, de verdad. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos prácticamente imposible ponerle ningún control realmente pues vamos, a ningún partido ni a ningún poder. Y realmente el término de democracia, ya siendo puristas y yéndonos realmente de donde viene esa idea de control del pueblo, es el gobierno del pueblo. Pero nosotros nos hemos creído que votando una vez cada 4 años vamos a hacer algo, pero en 4 años da tiempo a mucho. Y da tiempo tanto que da tiempo, por ejemplo, a secuestrar la televisión pública y a adoctrinar pues escuelas que después te aseguran generaciones que te vayan a votar y estar permanentemente en el poder. Entonces, sí, de hecho, o sea, sí, yo lo de nacionalismo... Córtale, Sergio. Sí. O sea, córtame, por favor, que es que yo me pongo a hablar y no paro. Sí, lo de nacionalidades, yo estoy de acuerdo con los dos, con los dos, porque me voy a explicar. Es cierto que el término nacionalidad... Vaya, Sergio es de Ciudadanos, por fin. No, al revés. De hecho, dentro del tradicionalismo español es verdad que el término nacionalidad tiene una acepción que se equivale, digamos, a la nación cultural, que no es nación política. Eso es verdad. Es decir, en ese contexto es cierto. Ahora, como he dicho antes, yo ahí ninguno nos chupamos el dedo. Evidentemente, el término nacionalidad se mete por lo que se mete. O sea, si el término nacionalidad me lo mete Carlos V, no Carlos I, Carlos V, Carlos María Isidro, me mete Carlos V, ese término en el año 1833, pues yo sé que Carlos V y el carlismo, bien, va por donde va. Pero ese término me lo mete en el 78, evidentemente es un caballo de Troya. Y te lo mete Miguel Roca. O sea, claro, es que no es lo que dice, ¿sabes? O sea, es que al fin y al cabo entonces, es repartir la tarta. Claro, si nos ponemos puristas, nacionalidad, vale, te compro tal. Pero bueno, estamos en el contexto que estamos. Luego, respecto a la democracia, yo creo que hay que ser muy tajantes en esto. La democracia es un sistema, depende del contexto, pues es un sistema bueno, ¿no? Como la monarquía, la aristocracia, etcétera, es un sistema clásico bueno, pero yo creo que a nadie sorprende decir que ahora mismo. Pero esto no es una democracia. O sea, yo con Pablo Iglesias lo comparto 100%. Aquí decido yo. Así yo el mensaje de Pablo Iglesias lo comparto 100% cuando decía eso. Claro, es lo que te estoy dando la razón, que vivimos, digo que la democracia gusta más, gusta menos, en fin, hay teorías políticas, pero bien, es un sistema válido, pero es que hoy día vivimos en el sistema menos democrático de la historia de España. Es decir, si uno se remonta a cualquier época, pues poner un sistema bastante democrático, de pureza democrática, como fue en Castilla, los concejos castellanos, que eran ciudades que se autorregían sin necesidad de feudalismo, incluso durante el franquismo, con la participación de los obreros en la producción, etcétera,
vivimos, o sea, nunca, quizás, no sé si la Segunda República o alguna época del 19, vivimos, bueno, no, en absoluto, vivimos en el sistema menos democrático de la historia, por los partidos políticos y porque el poder de los partidos políticos aún así es limitado, pero no es limitado por los ciudadanos, es limitado por las grandes empresas, por los organismos supranacionales. O sea, si ahora el PSOE quiere hacer X y la ONU o la OTAN dice que Y, ¿qué va a hacer el PSOE? Evidentemente Y. Obviamente no entran en colisión el PSOE con las agendas internacionales, pero en cualquier caso es así. Entonces, 30 segundos, Sergio, para sí, finalizar. simplemente vivimos en el sistema menos democrático, por lo menos de la historia de España. No me voy a meter ya si hablamos aquí del estalinismo, en fin, nos ceñimos a España. El sistema menos democrático de la historia de España, y esto hay que repetirlo a machamartillo, y hay que, de hecho, ensalzar la democracia en según qué contextos frente a la gente que nos ha robado ese término. Luego, y acabo con esto, primero, que no lo he comentado antes, el tema de que la Constitución fue ratificada, bueno, con una mayoría del pueblo español. En fin, la transición, como sabemos, hubo 700 asesinatos políticos, entonces tampoco es que estuviera aquí la gente repartiendo flores. Y por último, el tema del estado de alarma inconstitucional, es cierto que es inconstitucional, es cierto que se ha aplicado, entonces se ve evidentemente que hay un vacío, las instituciones están vacías, es decir, si aquí alguien se puede saltar la ley, todos lo sabemos, hasta el propio tribunal. Porque existe un tribunal político, como es el Tribunal Constitucional, es un tribunal político. Alejandro, un minuto para finalizar, para cerrar, que tenemos que cortar antes de la hora, que es que no puede ser una hora, por eso mismo. Alejandro, un minuto para finalizar, para cerrar el debate, por favor. Después vale. Azahara, después Ricardo y cierro yo. Y yo simplemente es por apostillar lo que ha dicho Sergio con respecto a lo último del estado de alarma. Es un tribunal político, es un tribunal donde están señalados a dedo los integrantes del mismo en función de su filiación política. Ese estado de alarma se ha apoyado y se ha apoyado tácitamente desde el Constitucional sin entrar a por él desde el primer minuto, porque recordemos que ese estado de alarma se ha votado a favor por los dos partidos mayoritarios del Parlamento español, que son los que han puesto a la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional. Y luego ya a posteriori, cuando ya han terminado de hacer todas las tropelías que han hecho, ya el Tribunal Constitucional ha decidido. Pero sobre la celeridad de las leyes y la importancia, recordemos y remarco, que es lo que ha dicho Ricardo antes, llevamos 11 años con una ley del aborto. Una ley del aborto con la que no se meten porque saben que no se puede lidiar con el artículo de la Constitución que propugna el derecho a la vida. Y como no le ven salida, no se meten. ¿Esto es un tribunal de garantías? ¿Esto es una garantía constitucional? Esto es una farsa. Esto es una partitocracia que pone y designa a miembros del Tribunal Constitucional por fines absolutamente políticos. Entonces, no nos vamos a comer aquí la cabeza tampoco con la Constitución y con la separación de poderes, porque España no es una democracia y no existe una separación de poderes tampoco, y no existe una independencia de las decisiones de los partidos políticos en ningún estamento. El Poder Judicial es un chiringuito político. El Consejo General del Poder Judicial es un chiringuito político. El Tribunal Constitucional es un chiringuito político. Ya está. Y esto lo faculta la Constitución. Y ya está. Azahara, un minuto. Sí, para refutar a todos, para decir lo que quieras y para despedirte si quieres. Quería añadir que la democracia se la están intentando cargar. No está todavía cargada. Creo que tenemos bastantes fundamentos para seguir manteniéndola vigente y seguir a más. El problema es que el gobierno de a día de hoy en España es un gobierno que está actuando en beneficio propio para seguir estando en el gobierno, para mantener a sus socios. Entonces, estoy de acuerdo en decir que nos encontramos en el sistema menos democrático en este momento, claro, porque están actuando de una forma en la que intentan viciar esta Constitución, este Estado de Derecho, esta democracia, que se puede solucionar, claro. ¿Necesitan nuevas reformas? Claro. Pero que es un papel mojado de la Constitución, que no vale, que no es una democracia, no lo creo. ¿Que se lo están intentando cargar? Por supuesto. Y por eso creo que lo que debemos de hacer es unirnos como se unieron en el 78 para hacer que España vuelva a ser la España que era y que no se la carguen como se la intentan cargar. Ricardo. Sí, bueno. 30 segundos, un minuto. Respecto a la Unión, sí. ¿Qué España la que era? ¿La del 78 o la de antes? Yo sinceramente no puedo estar de acuerdo con lo que se dice. O sea, no pretendo hacer que esto vaya por un tema de partidos, sino por un tema de estructuras. Las estructuras están mal montadas, las estructuras albergan un sistema que está parasitando y destrozando a la clase media, está fagocitándola, rebajando la demografía a base de aborto y otro tipo de leyes progresistas, las cuales unos aprueban y los otros las conservan. El bipartidismo de hace 100 años se repite.
Entonces, no depende de uno ni de otros. Hablamos ahora de los socios del gobierno, pero hace 20 años, bueno, ya 30 casi, cuando tuvo que llegar Aznar, cuando Aznar tuvo que llegar a la Moncloa, no tuvo ningún tipo de reparo en ceder tanto educación como seguridad, tanto a País Vasco como a Cataluña, y de aquellos polvos no estos lodos. Así que realmente no es un tema de que la democracia se pueda reforzar. La democracia realmente se ejerce exigiendo al político y no se le puede exigir cada 4 años, especialmente cuando el político intenta controlar tu vida como lo hacen hoy día. Sergio, ya 30 segundos y cierro yo. Vale. Y por cerrar, sí. Pues bueno, yo, en fin, simplemente decir que vivimos en el sistema menos democrático, pero cuando digo el sistema no digo en el momento, digo el sistema. El régimen del 78 es el sistema menos democrático de la historia de España. Estoy de acuerdo que hay que unirse, pero no como en el 78. Es decir, en el 78 se unió quien se unió, y yo desde aquí llamo, como hago siempre, para unirse contra el régimen del 78, en tanto en cuanto es un régimen incompatible con la mera existencia de España y, por supuesto, incompatible con la fe de nuestros padres y la fe de nuestros abuelos, que es la fe en Cristo. Y por último, no ha habido ningún cambio sustancial de poder en los últimos 45 años. Ha habido cambios de cromos entre los gobiernos. No ha habido, de hecho, si vemos bueno, pues las decisiones que se han tomado en términos concretos, en términos de política exterior, el tema económico de nacionalizar, privatizar empresas, tal. Bueno, estuvo Felipe González, vino Aznar, vino el otro. No ha habido ningún cambio sustancial, se ha bajado el paro, ha subido, en fin. Entonces, simplemente, y con esto acabo, decir que es el peor sistema que hemos vivido en la historia de España, que se dice pronto, y que, por supuesto, aquí hay una dicotomía, y es: o pervive el régimen de 78, como tiene pinta que va a pervivir, o pervive España. Pero son dos extremos totalmente incompatibles, como fue incompatible la presencia de los franceses en 1808 o la presencia de musulmanes en el 711. Entonces, simplemente decir eso: o se está con el régimen de 78 o se está con España, con su tradición y con su iglesia. Pues ya lo han escuchado todos, queridos teleoyentes, los que nos están escuchando en Radio Decisión el día 6 de diciembre a las 11 de la mañana, ya casi las 12, y los que nos van a escuchar en YouTube, en nuestro canal Baraca Televisión. Unos han dicho que ha fracasado, otra persona ha dicho que dos personas han dicho que ha triunfado, con distintas ideas cada uno sobre ese tipo de triunfo, sobre la Constitución, que no es papel mojado, otros que, pues sí, que es un papel muy mojado. Pero bueno, le doy la razón a Zahara, que se están intentando cargar la democracia y la Constitución. El problema es que todavía no lo hemos conseguido, así que esperamos llegar a conseguir ese triunfo. Y como bien ha dicho Sergio, y antes de ello me remito a Alejandro: divorcio, aborto, laicismo, esa es la España que queremos, esa es la España que tenemos. Y bien, repitiéndola a Sergio, mejor o peor, pero bueno, aquí hay dos opciones. Vosotros, queridos amigos, decidís. Aquí en Decidiendo con Baraca, en Radio Decisión, vosotros decidís si mantener el régimen 78 o acabar con él. Nada más que decir. Muchas gracias a todos. Feliz puente y viva la Inmaculada Concepción. Tengáis